Amén. A su gloria, poquitos. Y a su gloria, Isaías 52, versículo 1. Y si llega me dice amén. Gloria a Dios. Dios es poderoso. Isaías 52, capítulo 1. Y si llega me dice amén. Isaías 52 está antes del 53. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Que lista. Isaías 52. ¿Cuánto llegamos? Dice la palabra del Señor y la leemos en nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice: despierta, despierta, vístete de poder. ¿O qué? Ponga su nombre ahí, amén. Ponga su nombre ahí. Vamos otra vez. Despierta, despierta, vístete de poder. ¿O quién? Vístete tus ropas como, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni mundo. Versículo 2, diga: hay poder. Sacúdete el polvo. Levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Y la iglesia dice: diga hoy. Vamos, diga hoy es un día de bendición. Iglesia, aquí en esta palabra, ¿cuántos despiertas hay? Aquí en esta palabra, ¿cuántos despiertas hay? Dos. Amén. ¿Cuántos están aquí? Dice: despierta, despierta. Amén. Y me gusta porque estuve investigando un poco, iglesia. Quiero que estén despiertos. ¿Cuántos están aquí? Diga: no te vas a dormir. Oiga, aquí te das cuenta, iglesia, me doy cuenta que la palabra despierta significa Amén. Y la palabra iglesia, tiene un concepto de 4 significados. ¿Cuántos están aquí? El primer significado de despierta significa aviva. Aviva lo que hay. Amén. Oiga, nunca puedes avivar algo que no hay. ¿Cuántos están aquí? Nunca puedes avivar algo que no hay. Tú tienes que avivar lo que hay. ¿Cuántos están aquí? Y si Dios te dice que la palabra despierta significa aviva, es porque tú tienes algo hoy que avivar. O sea que si algo hay que avivar, es porque algo está ¿qué? Pero el Señor, diga, el Señor hoy lo va a avivar. Iglesia, cada vez que Dios te da una palabra, iglesia, Satanás persigue esa palabra. No estoy solo. Cada vez que Dios te da una palabra, Satanás persigue esa palabra. Pero iglesia, tú no tienes que esperar confirmación para esa palabra. No, tienes que comenzar a caminar en pos de esa palabra. ¿Cuántos están aquí? Voy a decirlo otra vez. Cada vez que Dios te da una palabra, Satanás persigue esa palabra. Pero no tienes que esperar confirmación para esa palabra. No, iglesia. Iglesia, el que está despierto comienza a caminar conforme a esa palabra. Iglesia, a Pedro le dijeron: ven por a las aguas. Y no le dijo Judas: sí, eso es de parte de Dios. No. ¿Qué hizo Pedro? Comenzó a caminar en esa palabra. Hoy Dios te dice: lo que yo te he dicho, no esperes confirmación. No, iglesia. Lo que el Señor te ha dicho, comienza a caminar en esa palabra. Cuando dicen amén, diga: voy a caminar en esa palabra. El segundo concepto de la palabra despierta significa moverse. ¿Cuándo están aquí? Diga: hoy me voy a mover. Diga: no solamente me voy a avivar, sino que me voy a mover. Yo quiero que ustedes pongan en pie algún movimiento. Dorita hizo el movimiento. Oiga, la palabra avivar no solamente, la palabra despertar no solamente es avivar, sino también, iglesia, es que usted va a entrar en movimiento. Haga un movimiento. No se estire, haga algo. ¿Cuántos están aquí?
Iglesia, puede sentarse, muchas gracias por el movimiento. Iglesia, lo más poderoso, iglesia, que cuando algo está en movimiento es porque está en camino. ¿Cuántos están aquí? Iglesia, hay gente que está esperando a Dios, pero ¿sabe Dios qué me decía? Yo estoy esperando por la gente. ¿Cuántos están aquí? Diga, hoy me voy a mover. Iglesia, tú tienes que moverte de la duda. Tienes que moverte de la incredulidad. Tienes que moverte del afán. Tienes que moverte, iglesia, de la impaciencia. ¿Cuántos están aquí? Diga, hoy me voy a mover. Iglesia, ¿qué es moverse? La Biblia dice que había un paralítico en Betesda que hacía 38 años, iglesia, estaba esperando ¿qué? El movimiento de las aguas. Cuando las aguas estaban quietas, no pasaba nada, pero cuando las aguas entraban en movimiento, había sanidad, iglesia. Cuando usted y yo entramos en movimiento, los milagros comienzan a seguir. Cuando dicen amén. Cuando alguien se queda quieto, la sanidad se queda quieto. Cuando alguien se queda quieto, los milagros se quedan quieto. Pero cuando alguien diga hay poder, pero cuando yo me muevo de iglesia, los milagros también se van a mover. Dígame amén. Diga, la segunda, diga, es moverse. Iglesia, la tercera es sacudir. ¿Cuántos están aquí? La tercera, iglesia, es sacudir. Yo creo que a alguien van a sacudir hoy. ¿No ha visto cuando hay un terremoto? Aló. Cuando hay un terremoto, iglesia, el que está dormido se despierta. Aló. Iglesia, el tercer concepto es sacudir. Cuando alguien está dormido y hay un terremoto, la persona ¿qué hace? Se despierta, ¿cierto? La Biblia dice que se desmaya. ¿Se desmaya? Se despierta, ¿cierto? Iglesia, viene un sacudón. ¿Cuándo están aquí? Iglesia, si la persona no se quiere avivar, si la persona, iglesia, no se quiere mover, iglesia, ¿sabe qué va a hacer el Señor? El Señor nos va a sacudir, diga, hay poder. Pero el cuarto, quiero avanzar para llegar al rema. El cuarto, iglesia, de la palabra despertar es protección. Diga, protección. Iglesia, ¿qué significa eso? Que donde tú te muevas, Dios te va a proteger. No, como que no. Donde tú te muevas, Dios te va a proteger. Iglesia, la palabra que Dios te dio, iglesia, el Señor la va a proteger. Pero ¿sabe qué es lo más poderoso? Diga, hay poder. Iglesia, tú no puedes estar sentado de alguien que no se mueve. Iglesia, tú no puedes estar, iglesia, al lado de alguien que no está en movimiento. Iglesia, ¿sabe por qué? Porque cuando alguien está en movimiento y otro está paralizado, ¿sabe qué pasa? El de acá, iglesia, le va a estancar la fe. Por eso usted y yo, iglesia, tenemos que sentarnos, tenemos que juntarnos con gente que esté en movimiento. ¿Sabe por qué? Porque el que está en movimiento, iglesia, te va a empujar a que te muevas más. Cuando dicen amén, cuando están aquí, iglesia, ¿sabe? Diga, hay poder. Iglesia, esto me gusta. Iglesia, no puedes estar en movimiento si no estás conectado. Aló. Iglesia, la palabra despertar tiene 4 elementos de conexión. Diga, hay poder. Con quien te conectas, iglesia. Si te conectas con alguien que está dormido, te vas a dormir. Si te conectas con alguien que está despierto, te vas a despertar. Iglesia, tú tienes que conectarte con alguien que crea más que tú. Aló. No, como que no, soy solo hoy. Yo le dije, Señor, ¿sabes que esta palabra la entienden? ¿Sabe Dios qué me dijo? Sí la van a entender. Iglesia, tú no puedes conectarte con alguien que crea menos que tú. Tienes que conectarte con alguien que crea más que tú. ¿Cuándo están aquí? Tú tienes que conectarte con alguien, iglesia, que te empuje un poco más. Cuando tú estás conectado, iglesia, con enanos de la fe, te vuelves enano de fe. Pero cuando tú estás conectado con gigantes de la fe, te vas a volver un gigante de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Diga, hay poder. Iglesia, yo me he dado cuenta de algo. Me he dado cuenta, iglesia, y voy a enseñar algo que Dios me enseñó, iglesia. Dios nunca deja de hablar. ¿Cuántos están aquí? Sino que Dios siempre está hablando. Diga amén. Sino que los que están dormidos no lo escuchan. ¿Cuántos están aquí? ¿Sabe por qué, iglesia? Porque tienen los sentidos dormidos.
Y cuando Dios habla, iglesia, como los sentidos están dormidos, no lo pueden entender. ¿Cuándo están aquí? Pero cuando alguien está despierto, iglesia, siempre está escuchando a Dios. ¿Cuándo están aquí? La Biblia dice, iglesia, que pasaron 449 sacerdotes y a ninguno Dios les habló. Pero cuando entró Zacarías, diga, hay poder. Zacarías sí lo entendió. ¿Sabe por qué? Porque dentro de Zacarías había un profeta. ¿Cuántos están aquí? Dentro de Zacarías, ¿sabe quién estaba? Estaba Juan Bautista. ¿Estamos todos o no? Iglesia, por eso cuando Zacarías entra al lugar santísimo, Zacarías lo entiende. ¿Sabe por qué? Porque dentro de Zacarías había un profeta. Iglesia, dentro de usted hay un profeta. Iglesia, dentro de usted hay avivamiento. Dentro de usted, iglesia, hay conexiones. Iglesia, dentro de usted, iglesia, hay avivamiento. Cuando están aquí, ¿sabe qué va a hacer Dios, iglesia? Hoy Dios te dice, despiértate, despierta. ¿Sabe por qué? Porque Dios te va a despertar para que despiertes a otros. Dígame amén. Diga, Dios me va a despertar para que despierte a otro. ¿Sabe qué es lo más poderoso, iglesia? Viene el primer despertar. Dígame amén. Significa movimiento, existencia, significa extender, comprender y significa, iglesia, ir a otro nivel. ¿Cuántos están aquí? Iglesia, al que está despierto no necesita decirle que hay que orar. Al que está despierto no necesita decirle que hay que ayunar. Al que está despierto, iglesia, no necesita decirle vaya a la iglesia. No, el que está despierto por naturaleza ora. El que está despierto por naturaleza ora. El que está despierto, iglesia, por naturaleza ayuna. El que está despierto, iglesia, por naturaleza busca a Dios. El que está despierto, iglesia, no hay que empujarlo, no. El que está despierto empuja. No, yo me siento solo hoy. Diga, por naturaleza yo oro. Diga, por naturaleza. Diga, yo ayuno. Diga, a mí no me empujan para ayunar. Diga, yo empujo. Ahora, ¿cuántos están aquí? Iglesia, el que está despierto, iglesia, no hay que decirle levante las manos. El que está despierto, está Kelly, Alejandro, Dora y Harold cantando y no hay que decirle levántese para orar, no. El que está despierto, iglesia, no hay que decirle iglesia, párese para orar, no. Párese para cantar, no. El que está despierto, iglesia, ya está adorando, ya está cantando, ya está ministrando, ya está adorando el corazón de Dios. El que está despierto, no hay que despertarlo, no. Ese despierta a otros. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos lo creen? Diga, yo estoy despierto. Por eso, diga, yo tengo la unción para despertar a otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué es lo más poderoso? Dígame, ¿qué es lo más poderoso? Iglesia, lo más poderoso, iglesia, es que estar despierto no es hablar bonito. ¿Aló? Estar despierto no es provocar bonito, no es predicar bonito. ¿Sigo paro? Estar despierto no es cantar bonito. Estar despierto, iglesia, es caminar en la atmósfera de Dios. No, como que no. No. Yo le dije, Señor, no van a entender. Yo veo gente que me mira raro, me mira. Estar despierto no es cantar bonito. No es predicar bonito. Aló. No es orar bonito. Estar despierto es caminar en la atmósfera de Dios. ¿Qué significa eso? Que donde tú llegues, iglesia, la atmósfera de afuera no te va a contaminar. No, tú vas a impregnar la atmósfera que está afuera. ¿Cuántos están aquí? Iglesia, si usted me dice, pastor, yo camino despierto, tú tienes que probarme eso cuando esté en dificultades. ¿Sabe por qué? Porque está despierto, la dificultad, iglesia, no lo presiona. En otras palabras, iglesia, el que está despierto, el problema se le convierte en un problema. No, voy a decir otra vez. Señor, ayúdame. El que está despierto, iglesia, el problema, iglesia, ¿sabe qué pasa? Se le convierte en un problema. En otras palabras, el que está despierto, iglesia, el problema no lo ataca, no. Él ataca el problema. Y el problema dice, ay, este para mí es un problema. Por eso los suelto cuando están aquí.
El que está despierto, iglesia, el tormento no lo atormenta, no. El que está despierto se levanta como Jesús y reprende la tormenta. Y cuando están aquí, iglesia, escuche esto. El que está despierto, ¿sabe qué hace? Camina por las aguas. Escúcheme esto. Y el que está despierto va en pos del propósito. Y el propósito viene en pos del que está caminando. Pastor, explíqueme. Jesús le dijo a los apóstoles: pasemos al otro lado. ¿Y qué hizo el de Gadá? Salió del cementerio. ¿Sabe por qué? Porque Jesús iba para ¿dónde? Jesús iba para ¿dónde? El que camina en el propósito, iglesia, el propósito viene hacia él. Por eso, iglesia, no empujes propósito, camina en el propósito. ¿Cuándo están aquí? Diga: despierta, despierta. ¿Qué más sigue? Iglesia, aquí hay dos despiertas. Uno significa Ur, que es O-O-H-R. El otro también es Ur, pero es 3 O, una H y una R. Bueno, están aquí. El segundo despierta es hacia adentro. El primer despierta es hacia afuera. ¿Cuándo están aquí? ¿Cómo conozco yo un hombre de Dios? Pregúntale a la esposa. ¿Cómo conozco un hombre de Dios? Pregúntale a la esposa. ¿Cómo conozco yo una mujer de Dios? Pregúntale al esposo. ¿Dónde están aquí? No, bájalo ahí porque me está mirando como raro. Diga: hay poder. Iglesia, lo que más me impacta de este versículo, y quiero llegar aquí, Isaías 52, perdón. Iglesia, es que en ese tiempo dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. ¿Viste tu ropa de qué? Iglesia, habían 4 problemas. Estuve investigando y resulta que el profeta bajaba cada año a soltar una palabra, pero el profeta no volvió a bajar. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo estaba dormido. Y el profeta dijo: yo no bajo porque siempre que suelto la palabra están dormidos, no me ponen cuidado. Entonces el profeta no volvió a bajar. ¿Dónde están aquí? ¿Por qué no volvió a bajar? Por 4 problemas. El primero, iglesia, es que en ese tiempo hubo un cambio de gobierno. Y como hubo un cambio de gobierno, iglesia, los sacerdotes volvieron a depender no de las ofrendas. ¿Cuándo están aquí? No, que volvieron a depender de lo que les daba el gobierno. ¿Por qué? Porque no les alcanzaba la provisión para sostener los cantores, los levistas, los músicos. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? No dependían de Dios. Ahora los sacerdotes dependían del gobierno. Segundo problema, iglesia, es que los profetas, iglesia, de esa ciudad, era normal que ellos subieran y bajaran, pero no volvieron a bajar. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque siempre que les hablaba estaban como dormidos. ¿Cuándo están aquí? Entonces el profeta por un tiempo no volvió a bajar, se quedó en su montaña. Iglesia, la tercera es que cuando el profeta, iglesia, bajaba, siempre bajaba con un anuncio. ¿Cuándo están aquí? Siempre que el profeta bajaba, iglesia, bajaba con una palabra. ¿Por qué? Cuando el profeta bajaba, iglesia, a la tierra, entonces ¿qué hacía el profeta? Bendecía la tierra. Y al bendecir la tierra, iglesia, la tierra daba fruto. Pero cuando el profeta, iglesia, no bajaba, iglesia, la tierra se volvía estéril. Entonces, iglesia, si la tierra se volvía estéril, los animales se morían. Si la tierra se volvía estéril, iglesia, también los peces se morían. Pero, iglesia, Dios me dijo en esta mañana, mientras que estaba dando la prédica, el profeta va a volver. ¿Estamos aquí o no? Iglesia, siempre que el profeta bajaba, ¿sabe qué es lo más poderoso? Que cuando los cantores veían al profeta, hacían sonar el chofar. ¿Me entiende? Y cuando el profeta venía, el chofar comenzaba a sonar. Y el pueblo se preparaba. ¿Sabe por qué? Porque el profeta traía palabra de Jehová.
Y entonces, iglesia, lo que estaba estéril a la palabra de Jehová fructificaba. Lo que estaba despierto, a lo que estaba dormido, a la palabra de Jehová volvía otra vez a resucitar. ¿Cuántos están aquí? Iglesia, lo que estaba quieto, cuando el profeta venía, se despertaba. ¿Cuántos están aquí? Hoy vengo para decirte en esta mañana que lo que estaba estéril en tu vida va a fructificar. Lo que estaba muerto va a resucitar. Lo que estaba quieto se va a mover. ¿Sabe por qué? Lo que estaba en maldición, iglesia, Dios lo va a convertir en bendición. No sé hace cuántos años, iglesia, o hace cuántos meses el profeta no viene, pero vengo para decirte en esta hora que lo que estaba estéril otra vez, iglesia, va a tomar vida. Cuando dicen amén y cuando lo creen, aplauda la gloria de Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Iglesia, ¿sabe qué, iglesia? Cuando el profeta bajaba había multiplicación. Aló. Cuando el profeta, iglesia, no bajaba, iglesia, todo era normal. Y el pueblo gemía. ¿Pero por qué gemía? No porque el profeta no venía, sino porque todo escaseaba. Aló. Tú no tienes que clamar a la escasez. Tienes que clamar, iglesia, al que todo lo bendice. Tienes que clamar, iglesia, al que todo lo prospera. ¿Dónde están aquí? Iglesia, ¿sabe qué es lo más tremendo, iglesia? Que cuando el profeta venía, iglesia, todo se colocaba otra vez en orden. Amén. Por eso aquí viene la palabra, Isaías 52. Gloria a Jesús. Ya estamos terminando. Despierta, despierta. ¿Vístete de qué? De poder. ¿Por qué le dice vístete de poder, iglesia? Porque estaban vestidos de incredulidad. Estaban vestidos de víctima. Estaban vestidos de derrotados. Estaban vestidos de fracasados. Estaban vestidos de todo menos de poder. Y el profeta viene y les dice, y le dice al pueblo de Jerusalén, le dice: pueblo, es tiempo de que usted se vista de qué. ¿Sabe qué es lo más, iglesia? Que en Jerusalén, iglesia, era donde hacían los sacrificios. Diga, hay poder. Iglesia, en Jerusalén es donde el pueblo tenía el encuentro con Dios. En Jerusalén, iglesia, es donde todo el pueblo lleva las ofrendas. Y ese pueblo donde todo el mundo iba a Jerusalén estaba dormido, iglesia. Si Jerusalén estaba dormido, ¿sabe qué significa eso? Que todo Israel, ¿cómo estaba? ¿Sabe por qué? Porque en Jerusalén, iglesia, era lo que significa el encuentro con Dios. Pero viene el profeta Isaías a decirle: Jerusalén, otra vez despiértate y vístete de poder. Diga, hoy me voy a vestir del poder de Dios. ¿Sabe qué me dijo Dios? Dios me dijo: Víctor, vienen los días donde la gente no va a ser libre cuando tú hables, no. La gente va a ser libre cuando te vea. ¿Sabe por qué? Porque te vas a vestir del poder de Dios. Cuando están aquí, iglesia, cuando alguien está muy elegante, llama que la atención, ¿sí o no? Cuando alguien está ungido, también llama la atención. Cuando alguien está revestido del poder, también llama la atención. Pero cuando alguien, iglesia, está vestido de tristeza, todo el mundo, ¿qué hace? Lo ignora. Así estaba Israel, ignorado. Pero ¿sabe qué era el profeta? Vístete otra vez de poder. ¿Y sabe qué le dijo? Hoy suelta la crisis. Hoy suelta las circunstancias. Cuando están aquí, ¿sabe qué era el profeta? Hoy suéltate ese vestido de víctima. No te conviertas más en víctima. Y hoy conviértete en un victorioso. Cuando están aquí, yo le dije: Señor, ¿por qué esta palabra? Desde ayer que estaba manejando la plataforma, venía: vístete de poder, vístete de poder. Escuche esto, diga, hay poder. Cuando yo comencé mi proceso con Sabrina, me llama una mujer y me dice: Pastor Víctor, le tengo eso que hay en Arturo Calle, ¿cómo se llama? Un bono de 600,000 pesos para que compre un traje. Como estaba en la inmunda iglesia, ¿sabes qué hice con el bono? Lo vendí, que hay poder. No me compré el traje, entré en el proceso fuertísimo. Y ayer estaba manejando el carro, no le conté a Sabrina. Me llama una mujer de otra ciudad y me dice: Pastor Víctor, ¿cómo está? Diga, hay poder. Diga, hay poder.
Y cuando me dice, yo bien, yo no le quería contestar, porque siempre que le contestaba a esa mujer me atacaba. Pero yo le dije, Señor, ¿qué hago? Y dice, contéstale. Y le contesté. Cuando le contesté se puso a llorar. Pastor Víctor, perdón. Pastor Víctor, yo oré a Dios. Yo me encontré con Dios y le pido perdón, Pastor Víctor. Y Dios me dijo, Pastor Víctor, que le regale un traje el que usted quiera. Diga, hay poder. Iglesia, cuando esa mujer me dijo eso, yo dije, esta es la palabra, iglesia. Cuando comencé el proceso, vino un traje, iglesia, me lo malgasté. Pero ¿sabe qué hizo Dios, iglesia? Dios me dijo, a partir de hoy entras en otro nivel. ¿Sabes por qué? Porque te vas a vestir del poder de Dios. Vengo para decirte en esta hora que se acaba tu crisis y que entras en el poder de Dios. Iglesia de Linaje Escogido, vístete del poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? Diga, yo me voy a vestir del poder de Dios. Diga, la crisis hoy se fue. Diga, la incredulidad hoy se fue. Diga, y yo me he visto del poder de Dios. Hay una palabra hebrea que dice que cuando alguien está en crisis se conoce por su forma de vestir. Aló. Pero cuando alguien está en victoria, aló. Cuando alguien está en victoria, también se conoce por su forma de vestir. ¿Cuándo están aquí? Iglesia, hoy Dios cambia las vestiduras. Iglesia, Dios cambia las vestiduras hoy. Y le dije a la mujer, es con zapatos, y se rió. Diga, hay poder. Le dije, qué pena, pero el que quiera vale 400. Mi hijo, no es nada. Aló. Diga, viene vestidura nueva. Según la temporada, así es la vestidura. Pregúntale a Natalia, cuando hay frío, ¿qué ponen? Abrigo, ¿sí o no? Cuando hay calor, ¿qué ponen? Cuando hay primavera, ¿qué ponen? ¿Me entiende? Vengo para decirte en esta hora, iglesia, estamos en la estación de bendición. Estamos en la estación de prosperidad. Estamos en la estación de tu familia va a conocer del poder de Dios. Iglesia, hoy tienes que soltar ese espíritu de víctima. Suéltalo ya. ¿Cuándo están aquí? Iglesia, y comienza a caminar como un embajador de Cristo. Aló. Diga, hoy me he visto. Es que esta palabra es poderosa, iglesia. Isaías 52. Escuche esto, ya vamos a terminar. Isaías 52, dice así. Vístete, dice, vístete de poder, oh Sión. Viste tu ropa como. Wow. Viste tu ropa hermosa. ¿Cuándo están aquí? ¿Sabe por qué, iglesia? Porque el corazón hermoso, el corazón alegre, hermosea el rostro. ¿Cuándo están aquí? ¿Sabe qué le quiere decir Dios en esta noche? Desvista su corazón de tristeza. Amén. Desvista su corazón de ansiedad. Desvista su corazón de crisis. Iglesia, depende como usted ve, así es la bendición. Si usted está viendo crisis, derrota, necesidad, está bien, cada rato está viendo, no, suelte eso. Cuando están aquí, iglesia, y ahora usted comience a ver prosperidad. Comience lo que usted ve, eso viene. ¿Sabe qué dice el profeta? Iglesia, ¿sabe cómo estaba el pueblo en crisis? Y el profeta le dice, levántate, despierta. ¿Cuántas veces le dijo? Le dice, levántate por fuera y por dentro. Amén. Iglesia, hoy es el día de que usted tiene que despertarse por fuera y por dentro. ¿Dónde están aquí? Como le decía, iglesia, Dios no te va a hablar si por dentro estás como dormido. Dios no te va a dirigir si por dentro está dormido, iglesia. Dios, iglesia, ¿por qué le dijo Pedro a Jesús? Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven y camina. ¿Sabe por qué? Porque Pedro por dentro estaba despierto. Porque los dos no caminaron. ¿Sabe por qué? Porque solamente uno estaba despierto. Yo no sé aquí quién, iglesia, se va a despertar, pero soy determina a despertarte. Vas a caminar por encima de las aguas. Aleluya. Vas a caminar por encima del mar, vas a caminar por encima de la tormenta. No hay crisis que te detenga, iglesia. Lo que te atormentaban, lo vas a atormentar. Hoy te dice el Señor, vístete de poder, suelta la crisis. ¿Cuántos están aquí? Diga, hoy suelto la crisis. Diga, hoy suelto la crisis. Diga, crisis, te vas.
En el nombre de Jesús. ¿No le pasa que usted se levanta y comienza las deudas? Hay que pagar esto. No, qué pereza. No hay iglesia. Vístase de poder. Aló. Diga, hoy me he visto del poder de Dios. ¿Dónde están aquí? Porque Dios nos da el encuentro de gente que está vestida con harapos. La Biblia dice que Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas. ¿Dónde están aquí? Iglesia, hoy tienes que determinarte. ¿Dónde están aquí? El profeta, ¿cómo le digo? Le lanza una bomba a Israel. Israel pensaba que el profeta le iba a decir: chitico Israel, qué pecadito, ustedes aquí, pues, venga, los consolamos, los apapachamos, sigan durmiendo, pues, ahí. No. El profeta con una palabra le dice: despierta, despierta. Pregunta, iglesia, si Israel estaba dormido, ¿cómo están otras naciones? Porque en ese tiempo lo espiritual dependía de Israel. ¿No están aquí? Si nuestros hijos están dormidos, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Porque nuestros hijos copian ejemplos. Entonces ya les dije a mis niñas: amor, estaba como la hija, amor, ¿qué es lo que más le gusta al papá? Buscar a Dios. Aló. Y yo le digo: bueno, ¿y qué es lo segundo que más le gusta al papá? Buscar a Dios. Y lo tercero, buscar a Dios. ¿Dónde están aquí? Diga, si yo estoy despierto, mis hijos también se despiertan. ¿Dónde están aquí? Diga, si yo camino, vamos, diga, si yo camino, mis hijos también caminan. ¿Sabe qué es lo más poderoso, iglesia? Que cuando un hijo de Dios se viste de guerra, ¿dónde están aquí? Los demonios saben a qué se enfrentan. En serio, iglesia. Yo creo que fue una visión que tuve. Me dan un barrio aquí de Cali. Y fuimos a orar en esa visión que tuve. Cuando íbamos a orar, hablaba el diablo. Y decía: no voy a salir porque hace 40 años tengo atado a este lugar. Y yo veía cómo nos metíamos un ejército. ¿Dónde están aquí? A orar. Unos adentro de una casa y otros afuera. Y nos determinamos a decir: vamos a sacarlo hoy. Iglesia, cuando Satanás te ve determinado, aló. Hay gente que se determina por un día. Oiga, si algo tiene el diablo que está vencido, es perseverancia. Él persevera y persevera. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que él anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. En el nombre de Jesús, vamos a morir borracho ahí, dando vueltas. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque ni usted ni yo le vamos a dar lugar. ¿Dónde están aquí? Diga, hoy me voy a ver, pastor, ¿y cómo me he visto del poder de Dios? ¿Cómo me he visto del poder de Dios? ¿Cómo yo soy revestido del poder de Dios? Jesús le dijo a los apóstoles: suban al aposento y allí van a ser revestidos del poder de Dios. ¿Dónde están aquí? ¿Sabe Dios qué me decía qué día? Dios me decía: Víctor, hay personas que pasan 5 horas con el celular y 5 minutos conmigo. Dios me decía: hay personas, Víctor, que si le dan 5 minutos a la esposa todo el día, la esposa ni les habla. Pero me dan a mí 5 minutos y quiere que les hable.
Aló. Honra más a la esposa que a mí. Iglesia, así no vamos a ser revestidos del poder de Dios. Porque con 5 minutos de oración, iglesia, créalo, alguien que tiene más de un año está un bebé espiritual. Y Dios me confrontó durísimo, que me decía: Víctor, tú que eres pastor, más o menos tienes que orar por ahí 3 horas. Y me cuesta todavía. ¿Cuáles están aquí? Me cuesta todavía. Pero me decía, mínimo 3 horas. Y la iglesia, los siervos, mínimo 1 hora. Eso lo dijo los apóstoles. No has podido hablar ni siquiera 1 hora. Y todavía no estaba el Espíritu sobre ellos, a los discípulos. ¿Qué tal con el Espíritu? ¿Dónde están aquí? Iglesia, la oración no tiene que ser un deber. No, la oración tiene que ser un deleite. ¿Dónde están aquí? Iglesia, no vamos a ser revestidos del poder de Dios si le dedicamos todo el tiempo al celular, todo el tiempo a la televisión. No, iglesia, no. Bajémonos del bus, porque créalo que no. Hay un pastor llamado Carlos Anacondia. Yo me leí un libro de él. Y me doy cuenta que cuando él venía por la 14 de Calima, un ejemplo, aquí en la iglesia, por la 14 de Calima, los demonios decían, pues a la gente a gritar, ahí viene, se manifestaban. Y todavía no había llegado. Cuando yo leo como el secreto, ¿no? 7 horas de oración diarias. Aló. Es que la gente ve la manifestación, pero no ve el sacrificio. ¿Dónde están aquí? No, iglesia, no hay manifestación de sacrificio. Búsqueme un hombre en la Biblia que fue ungido porque sí. Es más, tú no sabías, lo voy a decir. Para Eliseo conseguir lo de Elías, dicen los eruditos, 20 años caminando con Elías. Eso uno ve la Biblia que es que 8 capítulos, versículos y ya. No. Fueron 20 años. Y usted mira que cuando Eliseo recoge el manto, no era todavía temeroso. Dios lo procesó todavía. ¿Cuándo están aquí? Iglesia, ¿cómo soy revestido cuando le dedico más tiempo a Dios que a mis emociones? Aló. Iglesia, no viva de emoción, viva de pasión. La emoción te dura 1 hora. ¿Cuántos aquí hemos salido esta semana? Me meto con Dios. La semana voy a ayunar. La semana hemos dicho, diablo que me mete, diablo que le rompo la cara. Venite pues. Y al otro día, no, qué pereza orar. A mí me ha pasado. Yo estoy en la alabanza, Jaro, Alejandro, Kelly, yo, Señor, esta semana, mejor dicho, venite pues que, y el lunes me arrodillo como que, uy, Señor, vengo de la... Aló. Sí nos pasa, iglesia. Nos pasa. ¿Dónde están aquí? Pero me dice, iglesia, es el tiempo de que le dediquemos más tiempo a Dios. ¿Lo digo o no lo digo? Hay muchos que el celular se les volvió una idolatría. ¿Sabe por qué? Porque póngale cuidado a esto. No ora, se va para la calle. Celular. ¿Sí o no? Nos desesperamos. Pero no nos desesperamos por la oración. ¿Dónde están aquí? Que me mandaba un meme Helmut y decía, si tú no oras un día, nadie se da cuenta. Si no oras 2 días, el diablo se da cuenta. Si no oras 3 días, todo el mundo se da cuenta. ¿Sabes por qué? Porque te pareces al mundo. Porque reaccionas como el mundo. Porque tienes pensamientos del mundo. ¿No le ha pasado que usted a veces quiere lo del mundo? Y a veces usted, ya para ti, ya, sí, Dios nunca me da eso. No, ¿y por qué ella sí a mí no? Y ve cualquier cosa y se antoja y antojado de todo. Y antes no, antes Señor me da o no me da, yo sigo para adelante. ¿Sabe por qué? Porque dejamos de orar. Se nos mete una cosa que llama como envidia.
¿Vale? ¿Están aquí? En la iglesia renunciamos a eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene algo mejor para usted. ¿Pero se encuentra dónde? En la presencia de Dios. Vamos a orar.